¿Cómo estás? Qué gusto poder estar otra vez juntos. Gracias por la oportunidad que me concedes de poder llegar hasta tu hogar o hasta donde te encuentres en este momento. Para mí es un placer enorme poder llegar hasta allí, hasta donde estás. Definitivamente, como hemos venido hablando, estamos en un tiempo de dificultad, complicado, complejo, un tiempo de crisis. Pero si nos ponemos a pensar un poco, la crisis siempre estuvo, de una u otra manera, a nuestro alrededor. La crisis, como hablábamos estos días pasados, tiene que ver con situaciones que no podemos controlar, que no podemos manejar y que nos desestabilizan, nos causan en cierto sentido un poco de angustia, de preocupación, de desazón. Y cuando se hace presente la situación difícil, ahí es donde estamos en medio de la crisis ya, pero crisis hay alrededor nuestro todo el tiempo. Vivimos en medio de una sociedad que está en crisis. Hay crisis moral, hay crisis familiar, hay crisis laboral, crisis económica. Tan solo basta con mirar a otros lugares fuera de este Estados Unidos para ver esa crisis más tangible, más palpable, más visible. Y con eso, hasta hablo de la crisis económica, no quiere decir que en este país, que es uno de los más sólidos económicamente hablando, no haya crisis económica, porque también hay gente que vive en este país en medio de la opulencia, pero también con crisis económica, porque ellos la opulencia la ven alrededor, pero ellos están viviendo día a día, de cheque en cheque, como puede pasar contigo, como puede pasar conmigo. Así que, hablando de crisis siempre hubo. Y la peor de todas las crisis que podemos enfrentar nosotros es la crisis de la enfermedad. Por eso, esta que estamos pasando se hace tan puntual, tan especial por lo significativa que es, ya que atañe o amenaza ese aspecto del que te estoy hablando, que es nada más y nada menos que la salud. Por eso alguien decía que lo más importante es la salud, que incluso el dinero viene y va, pero la salud tenemos que cuidarla. Y ahora nos vemos amenazados por este enemigo invisible que atenta contra eso, contra quizá una de las cosas más preciadas que tenemos, que es la salud y por ende la vida. Recuerdo en cierta ocasión, cuando volví de Europa, había estado compartiendo, predicando en España, volví a mi tierra y un amigo me invita a visitar a otro amigo que era sobrino de él y que yo no, de alguna forma no relacionaba a mi amigo que me estaba invitando con mi otro amigo a quien él quería que vayamos a ver, que era sobrino de él. Me explico mejor. Tengo un amigo que se llama Osvaldo y él me dijo, ¿me acompañas al hospital a visitar a mi sobrino Eduardo? Y yo dije, ¿Eduardo? Y pensé que Eduardo podría ser sobrino de mi amigo Osvaldo, porque no había ningún Eduardo de todos los que yo conocía que yo relacionara con Osvaldo. Hasta que Osvaldo me dijo el sobrenombre con el que llamaban a su sobrino. Él me dice, Eduardo el Curto. Y ahí me acordé. Eduardo el Curto vivía a la vuelta de mi casa. Era un muchacho fornido, corpulento, que daba miedo incluso y respeto. Es más, con decirte que nadie quería jugar al fútbol en el equipo contrario del Curto porque era un poco rudo también él. Y él tenía un dicho. Los que juegan al fútbol van a entender este dicho. Los que no, a lo mejor lo entiendan y ojalá lo entiendas. El dicho él decía, solamente uno jugando contra mí va a pasar. La pelota o el jugador. Los dos no pasan. La mayoría de las veces la que pasaba era la pelota y el jugador quedaba tirado en el piso por algún golpe que este Eduardo el Curto le propinaba. ¿Por qué? Porque él era así, era rudo, él era tosco, era un muchacho corpulento, fornido, que inspiraba respeto y miedo. A él había que ir a visitar el hospital. Yo, hasta que llegamos al hospital, ni siquiera se me ocurrió preguntarle a Osvaldo cuál era la enfermedad de su sobrino Eduardo. Cuando llegamos al hospital y nos trasladamos
hasta los pasillos del cuarto piso donde estaban las personas que tenían enfermedades incurables, fue cuando me empecé a preocupar. Y más grande fue mi preocupación cuando llegamos a la antesala de unos cuartos individuales, donde los que estaban colocados allí tenían la característica de tener una enfermedad no solamente incurable, sino extremadamente contagiosa. Y allí me pregunté, ¿qué tiene Eduardo? Y como no tenía la respuesta, se la hice al tío, mi amigo Osvaldo, que fue el que me invitó a verlo. Y le dije, Osvaldo, ¿por qué Eduardo está acá? ¿Qué tiene? Y allí se le llenaron los ojos de agua a mi amigo Osvaldo. Y me dijo, Eduardo, mi sobrino, tiene SIDA. SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA fue el coronavirus de hace muchos años atrás, décadas atrás. Fue un virus que nos sorprendió de la noche a la mañana. No produjo una cuarentena, pero sí cobró muchas más vidas que la que este coronavirus está cobrando. Personas reconocidas en el mundo, grandes personalidades, fueron atrapados por este virus letal. Quizás recuerdes al famoso Rod Hudson, aquel hombre que había hecho películas con Elizabeth Taylor, la gran mujer o la dama de Hollywood. Y así como él, otras tantas personalidades y otros tantos personajes reconocidos en el mundo y en cada país. Por ejemplo, en mi país, 2 músicos famosos de grupos conocidos de aquella época para los jóvenes de aquel tiempo en mi país fueron también atrapados por este virus letal. Y no solo ellos, sino también muchos de los jóvenes que uno conoció, tanto en la escuela secundaria como en el barrio o en diferentes lugares donde uno andaba. Porque era letal, porque era terrible, porque sigue siendo, aunque no hay cura todavía hoy, hay unas ciertas medicinas que ayudan a mantener en alto las defensas, porque eso es lo que ataca este virus llamado HIV positivo, que termina desgastando de tal manera el sistema inmunológico al convertirse en síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues Eduardo estaba enfermo de este mal y estaba allí en el hospital. Y cuando yo abrí la puerta y encontré a una criatura demacrada sobre la cama, pensé que no era Eduardo y que nos habíamos equivocado de cuarto, pero cuando Osvaldo puso el parte médico enfrente mío me di cuenta que sí, que era él. ¿Cómo entender? Ese que estaba allí no parecía el Eduardo que yo tenía en mi mente, porque Eduardo el Curto, aquel joven que yo conocía, era como te describí hace un rato, fornido, corpulento, fuerte, rudo, y lo que yo veía allí era un estropajo de la vida. Era una persona demacrada, destruida por un virus terrible. Tenía una máquina que le ayudaba a respirar. Tenía agujas por diferentes lados, suero y otras medicinas más. Pero a pesar del respirador le costaba respirar y cuando tosía, escupía sangre. Estaba inconsciente. Tenía un cartel que decía no se lo puede tocar por lo contagioso de su enfermedad. Yo lo único que pude hacer fue abrir la Biblia y leérsela. Si entendió o no entendió, no sé. Si aceptó o no aceptó, no sé. Lo único que sé, que allí junto a mí había alguien más preocupado que yo por hacer que Eduardo entienda. Y ese no era Osvaldo, mi amigo, el tío de él, Te estoy hablando de Jesús, porque estoy convencido que allí al lado del lecho de dolor de ese joven llamado Eduardo el Curto estaba Jesús, como está al lado de cada lecho de dolor, como también al lado de cada persona, independientemente si esté triste, si esté alegre, si esté feliz o esté en enfermedad, porque Jesús está al lado nuestro, no importa las circunstancias de la vida, siempre está. El asunto fue que cuando terminamos de allí salimos, caminamos en silencio, yo no tenía ganas de nada. Y esa noche me dormí pensando viendo ese cuadro tan tétrico. Parecía el cuadro de un boxeador
inexperto que había sido agarrado a golpes por alguien, por otro boxeador con mayor experiencia. Así sentía que me golpeaba ese cuadro a mí. Me dormí con una idea en forma de pregunta. Mi idea era, ¿será que Jesús tiene el poder para sanar a los enfermos de este tiempo en el que vivimos como lo hizo con los enfermos de sus días? ¿Será que Jesús puede liberar a los paralíticos que hoy están amarrados a su silla de ruedas o a sus muletas para siempre, como lo hizo con los que liberó y sanó en sus días? ¿Podrá hoy devolverle la vista a los ciegos, despertarle la lengua a los mudos, abrirle los oídos a los sordos? ¿Podrá hoy Jesús hacer los milagros que hizo en el pasado? Me dormí pensando eso. Y al otro día, muy en la mañana, recibí la noticia de que esa noche en la madrugada Eduardo el Curto había muerto, y cuando me enteré de eso, resurgió en mí esa pregunta que me llenaba de dudas. ¿Será que Jesús puede hacer esas cosas? ¿Será que hoy todavía Jesús tiene el mismo poder para hacer los mismos milagros? ¿Será que Jesús puede sanar a los enfermos que están hoy en los hospitales? ¿Será que Jesús puede poner la mano sobre las personas y liberarlos de este virus letal como es el corona de este tiempo, el COVID-19? ¿O será que Jesús puede levantar a los que están enfermos hoy ya del COVID-19? ¿Tendrá Jesús ese poder? Y entonces recordé una historia que está en la Biblia. Es una historia que aparece en el Evangelio de Marcos y me gustaría leértela rapidito para que meditemos en ella. Mira, en el capítulo 1, en el verso 40 al 45, así nos dice Marcos el evangelista. Un leproso, nos habla de un leproso y ahora te voy a contar de quién se trataba. Un leproso vino a él y de rodillas le rogó: si quieres, puedes limpiarme. Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: así quiero, sé limpio. Y así que Jesús hubo hablado, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Cuando yo leía o recordaba esta historia, comparaba de alguna manera la lepra de los tiempos de Jesús con el SIDA de aquel tiempo de los 90 o de los primeros días de este nuevo siglo, después del año 2000. Y tienen ciertas similitudes, porque la lepra era una enfermedad incurable, como el SIDA, era una enfermedad letal, como el SIDA, era una enfermedad que de alguna manera aislaba a personas, como el SIDA, cuando está en su etapa terminal, a las personas las aíslan por miedo al contagio, o las aislaban. Con el correr del tiempo ya terminaron aceptando las presentaciones médicas que hacen ver que el SIDA solamente se contagia por transmisión sexual o por transmisión sanguínea, no por estar en contacto con la persona. Y entonces ahí empezamos a ver algunas diferencias con la lepra de los tiempos de la Biblia o de los tiempos antiguos. Digo esto porque si bien tenían ciertas similitudes, también habían cosas que no eran similares y hacían que la lepra sea peor incluso que el SIDA de nuestro tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que estaba enferma de lepra se la separaba totalmente de la sociedad y ya no volvía a tener ningún contacto más con la gente que era su familia. Algo parecido, similar al COVID-19. Porque hoy aquellos que están con el COVID-19 los aíslan, los separan, los dejan lejos, y si salen inmunizados ya, pueden volver a la sociedad. Pero si no, ya la familia no los vuelve a ver. Quedan alejados. En aquel tiempo, los leprosos eran examinados
en el caso de los que nos presenta la Biblia, eran examinados por el líder principal que había en el pueblo, que era un sumo sacerdote. Y él los miraba, los chequeaba, y si el sumo sacerdote dictaminaba que la persona tenía lepra, a partir de ese momento ya se lo llevaban cortado de la sociedad, quedaba, no podía volver a su casa ni a buscar nada, y era llevado a unos cuartos aislados, como en el que estuvo mi amigo Eduardo, del que te contaba hace unos instantes atrás. Pero estos eran llevados a un lugar donde sí tenían contacto con alguna gente. ¿Con quiénes? Con leprosos iguales que ellos. Y veían entre ellos mismos, a medida que avanzaba la enfermedad, cuál sería el resultado al que ellos arribarían. Y peor era cuando un leproso moría. Todos sentían, los que estaban alrededor de él, el mismo frío de la misma muerte de forma anticipada. La lepra comenzaba con un picor en alguna parte del cuerpo, la persona se empezaba a rascar y por rascarse tanto se producía una llaga, y esa llaga tenía que ver con piel y carne muerta que empezaría a podrirse, entrar en un estado de putrefacción. Así que estar al lado de un leproso era sentir un olor que no es el más agradable. Es similar al olor que puedes encontrar en las carreteras cuando ves un animal muerto o cuando sientes que hay un animal en descomposición. Era algo similar el olor que emanaba del cuerpo de un leproso. El leproso tenía que estar lejos de la gente porque no se sabía de dónde provenía la enfermedad y se tenía miedo que su contagio sea simplemente por estar en el mismo espacio de ellos. Parecido a la realidad que estamos viviendo hoy. No se puede estar cerca de aquel que está contagiado por el COVID-19, no se lo puede tocar, no se puede tener contacto, etc. Y es interesante que el leproso, mi amigo, guardaba o vivía o tenía o pasaba el proceso de su enfermedad solo. Cuando un leproso sentía que podía llegar a tener lepra, debía ir donde el sacerdote para que sea examinado, pero la mayoría no quería ir, porque sabían que automáticamente quedarían solos en la angustia de su dolor y enfermedad. Yo te conté estas noches pasadas, corto, unimos de nuevo. Yo te conté en estos días cómo fue que el Señor me alcanzó a mí. Y yo sé lo que es estar en angustia, noche tras noche, sintiendo que a lo mejor esa es la última noche. Y lo peor es estar solo, transitando por ese valle de dolor. Qué triste era la vida del leproso. Cuando descubrían que tenía lepra, era llevado a ese famoso leprosario, así lo llamaban, al hospital para leprosos, que solamente leprosos habían allí, que nadie se acercaba, que desde lejos se les dejaba la comida para que puedan subsistir un tiempo más hasta que la enfermedad acabe completamente con ellos. El leprosario tenía sus reglas también, y esas reglas atacaban directamente la conciencia del leproso para que tenga una especie así de conciencia social para no contagiar a otros. El leproso, mi amigo, no podía salir del leprosario. Si salía del leprosario, por alguna razón de fuerza mayor, debía colgar una campana para que se escuchen con los campanazos que un leproso se acercaba. A su vez, tenían que andar con el torso al descubierto para que si alguien los veía y no oía la campana, pudiesen saber que estaban ante un leproso. O sea, debían exhibir en desnudez su desgracia y por ende su dolor y su miseria. Y si acaso no podía colgar campana o aún colgándola, andando con su torso al descubierto, con su parte afectada al descubierto, debía ir gritando por las calles, inmundo, inmundo, para que todos sepan que un leproso se acercaba.
Y es interesante que la regla decía que si el leproso salía, la familia podía pagar las consecuencias. Y ya era demasiado tener que lidiar con la culpa de sentirse leproso y haber quedado lejos de la familia y que la estigma quede en la familia con la sospecha de que a lo mejor alguno más se puede enfermar, así que nadie se quería acercar no solo al leproso, sino tampoco a la familia. Ya era demasiado esta estigma que el leproso llevaba como para que además de eso se le sume a la conciencia que la familia esté pagando porque él salió del leprosario. Así que los leprosos permanecían allí condenados a la muerte. Y lo que era peor, la sociedad de aquel tiempo, la religión organizada de aquellos días, termina sacando en conclusión que la lepra era un castigo de Dios. Que el leproso estaba siendo azotado por el dedo del Dios Todopoderoso que le causaba la llaga, castigando sus pecados de esta manera. Qué tremendo, qué terrible esa idea medieval de pensar que Dios corrige a sus hijos a latigazos, como aquellos padres abusadores, como aquellos que se contentaban con descargar la ira sobre el que se equivocaba o les hacía o les causaba algún inconveniente. He conocido personas que cuando recuerdan su niñez quisieran no recordarla. Miran para atrás y dicen: mi niñez fue cualquier cosa menos una niñez. Porque tuvieron un padre abusador, porque tuvieron una madre abusadora, porque tuvieron un hermano abusador. Y en el mejor de los casos el abuso fueron solo golpes. Y en el peor de los casos fueron más que golpes. Damas, señoritas, que un día dicen: ¿sabe? Yo, siendo una niña, perdí el tesoro más preciado que una dama puede perder. Y creo que los que me están escuchando ahora, si me estás oyendo, sabes a lo que me refiero. Y fueron abusadas. Y entonces, cuando vemos situaciones o condiciones así de padres abusivos, pensamos que Dios, que es Padre, es igual. Y traspasamos nuestra condición, nuestra realidad de humanos a un Dios que castiga, que maltrata, y que a fin de cuentas en su castigo y en su maltrato termina abusando. Porque ¿qué pecado puede ser tan grande como para condenar a alguien a la desnudez de la desgracia de una enfermedad que nos expone de tal manera que nos hace sentir más miserables de lo que alguna vez nos sentimos? ¿Qué Dios puede ser ese? No es de extrañar que haya mucha gente que no quiera saber con Dios y el Dios que le vendieron es así. Yo tampoco quisiera saber con un Dios así. Y no te condeno si tú, al contrario, si tú tampoco quieres saber de un Dios que sea de esa manera. Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia no es un Dios que se jacta de su poder y soberanía y castiga a los impenitentes que no le hacen caso porque se siente inseguro cuando no le hacen caso. No, así somos nosotros los seres humanos, pero Dios no es así. Yo quiero presentarte a un Dios que es capaz de amar, a un Dios que es capaz de perdonar, a un Dios que es capaz de llevar Él los latigazos que nos correspondían a nosotros, un Dios que es capaz de morir en una cruz donde temíamos haber muerto tú y yo, un Dios que es capaz de sufrir para que tú no sufras, un Dios que es capaz de llorar para que tú no llores, un Dios que es capaz de estar contigo cuando tú lloras y llorar contigo porque te ama, porque es el único que te puede consolar y te puede sostener, un Dios que es capaz de hacer una diferencia notable en tu vida. Y tú me dirás: pero ¿y de dónde encuentro ese Dios? ¿Quieres que te lo presente? Se llama Jesús. Míralo. Míralo a Él. Él vino a mostrarnos cómo es Dios. Porque a Dios, al Padre, nadie lo ha visto, pero el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno, que viene desde la misma presencia de Dios, nos
ha dado a conocer cómo es el Padre. Y el que conoce a Jesús conoce al Padre. Y para conocer al Padre hay que ver cómo Jesús actúa con los impenitentes, como por ejemplo cómo actuó con el leproso. El leproso que por alguna razón salió del leproserio y desafió todas las leyes que habían, porque de alguna manera sentía que la sociedad no le permitiría llegar a Jesús. Y las desafió. Porque se enteró que Jesús andaba por allí. Oye, si tú te enteras que Jesús anda por algún lugar, vete al lugar donde Jesús anda. No importa lo que te diga la sociedad. No importa lo que te digan las personas. La mayoría de las veces ni la sociedad ni a las personas en multitud les importamos de forma individual. La mayoría de las veces tanto la sociedad, los gobernantes de ella, como los mismos que forman parte de una multitud y la dirigen, nos miran a nosotros como un simple número nada más. Pero hay uno que puede mirar una multitud y ver a cada uno de forma individual y entender cada necesidad y suplirla. Ese es Jesús. Por eso, no dejes que ningún prejuicio ni ningún preconcepto que pueda tener la sociedad te roben la oportunidad de conocer a Jesús. Por eso este leproso salió del leprosario, porque los prejuicios que la gente tenía no podían ser lo suficientemente fuertes y poderosos como para que él no pueda conocer a aquel que podría hacer una diferencia en su vida. Por eso se fue a buscarlo de alguna manera. Y se fue a buscarlo porque Dios colocó en él ese deseo, porque es Dios el que coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Porque nos ama, porque tiene buena voluntad para con nosotros. Y entonces hizo nacer en el corazón de aquel leproso que seguro escuchó en algún lado quién era Jesús. Así como tú también has escuchado muchas veces quién es Jesús. Y quizá hoy sea el tiempo de que dejes que Jesús llegue a ti. Él, que el leproso, salió al encuentro hasta que lo encontró. Cuando lo encontró de lejos, corrió a su encuentro. Él estaba todo cubierto, porque sabía que si andaba al descubierto, como decía el prejuicio de la sociedad que debía hacerlo, la multitud no lo hubiese dejado llegar a Jesús. No colgó campana, no gritó inmundo, inmundo. Pero cuando llegó a la presencia de Jesús no pudo esconder su condición. Porque delante de la presencia de Jesús estamos desnudos. Podremos parecer muy bonitos delante de otros, podremos intentar esconder lo que querramos delante de la gente, pero delante de Jesús es imposible. Y este amigo llegó, este leproso llegó a la presencia de Jesús y no se dio cuenta que su torso quedó al descubierto, que todos descubrieron que era leproso. Es que, ¿sabes? Cuando los leprosos andaban en su diario vivir, para poder contrarrestar el dolor que producían las llagas producto de la lepra, dicen los que saben que el mismo cuerpo humano segrega ciertas hormonas, neurotransmisores que ayudan a contrarrestar el dolor. Dopamina, endorfinas. Y este leproso, como cualquier enfermo, lleno su cuerpo de endorfinas, especialmente en esa parte afectada, ya no siente nada. Por eso el leproso andaba como adormecido en su parte afectada, y eso era peor porque podía lastimarse más y no darse cuenta de eso. Así como mucha gente a veces anda adormecida en el alma y se lastiman más y no se dan cuenta, pero este era en la parte física. El asunto fue que no se dio cuenta que se le cayó la manta que lo cubría, que era la manta suya, y ahora quedó al desnudo, al descubierto frente a Jesús. Y frente a una multitud que lo empieza a señalar gritando: inmundo, inmundo, leproso, corran, escápense, está enfermo, cuídense. El hombre cae al piso, de rodillas, golpea la tierra, siente que ha perdido su oportunidad porque él cree que como todos lo condenan y se escapan y corren de él cree que Jesús hizo lo mismo. Pero entonces te presenta un Jesús que se queda cuando todos se van, que entra cuando todos salen, que permanece cuando todos huyen. El único que no nos abandona, el único que no nos deja,
el único que estará allí hasta el último segundo de nuestra existencia, intentando hacer por nosotros el bien, porque Él tiene buena voluntad para con nosotros. Y cuando este hombre logra abrir los ojos, ve frente a él los pies calzados con unas sandalias que parece que estaban gastadas porque quien la calzaba caminaba mucho. Y sí, caminaba mucho buscando a los perdidos. Entonces, él sigue levantando la vista hasta que se encuentra con la mirada de Jesús. Y cuando las miradas se cruzaron, él se dio cuenta que estaba delante de alguien que era diferente a todos los demás. No se fue, no se escapó, no lo condenó, no le gritó. Permaneció allí. Tiene que ser alguien especial. Y cuando logra conectar con Jesús, se da cuenta que está enfrente de alguien que tiene poder para hacer que lo imposible sea posible. Por eso él no duda. Y dice, yo sé que si tú quieres, tú me puedes limpiar. No tengo duda de que puedas. Poder puedes. Mi pregunta es, ¿querrás? ¿Querrás limpiarme a mí? Un pecador leproso. Porque los religiosos le decían que la lepra era por culpa de su pecado, así que él sentía el peso del pecado y se sentía pecador. ¿Querrá Jesús limpiar a un pecador? ¿Querrá Jesús hacer algo por este leproso que ha sido olvidado, desechado y dejado de lado por la sociedad que lo condena? Me encanta, me gusta, me fascina, me seduce la forma en la que Jesús actúa. Mira cómo lo hizo. Dice la Escritura, lo leímos nosotros de Marcos 1, que Jesús levantó su mano. Y antes de decir palabra, lo primero que hizo fue tocar al leproso. Tocar al intocable. Es más, otra de las cosas que se hacía, si alguno tocaba a un leproso, quedaba inmundo hasta la tarde. Nadie se le acercaba por miedo al contagio. Pero Jesús tocó al que nadie tocaba, porque él sabía que su toque produciría en este hombre una convicción de pecado que jamás hubiese sentido. Porque es gracias al toque de Jesús que nosotros reconocemos quiénes somos, y gracias a su toque es que llegamos a la convicción de poder aceptar nuestra condición y arrepentirnos y pedir perdón. Porque el arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, dijo alguien, no es producto de nuestro corazón, sino que es la acción de Dios en nuestra vida que lo produce, porque es su benignidad, su bondad, su amor la que nos guía a ese arrepentimiento. Así que, mi querido amigo, este hombre cuando siente el toque de Jesús se siente vivo. Porque como nadie lo tocaba, como no tenía contacto con nadie, él estaba muerto en vida, pero con el toque de Jesús es como que empieza a revivir y siente en su corazón que Jesús le transmite vida. Y por eso él siente que si Jesús fuese a tocarlo, que más que tocar su carne enferma, toque su corazón. Porque él quiere arrancar de su vida la lepra, pero no solo la de la carne, sino también la de adentro, la del pecado, la lepra de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de la duda, del rencor, del odio. La lepra del miedo, que lo paraliza y no lo deja actuar. Entonces, mi amigo, Jesús capta el sentir de este hombre y después de tocarlo, con su mano, toca el corazón con su palabra, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones mismas del corazón. Por eso con su mano tocó su carne, pero con su palabra tocó el corazón y dijo, tú me preguntas si quiero limpiarte.
Tú me preguntas si yo quiero hacer mi obra en ti. Tú me preguntas si quiero sanarte, si quiero redimirte, si quiero restaurarte, si quiero levantarte, si quiero sanarte, si quiero liberarte, si quiero transformarte. Yo quiero decirte que para eso vine. Vine para liberar a los cautivos, vine para sanar, vine para redimir, vine para transformar, vine para restaurar, vine para bendecir. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces dijo, claro que quiero, sé limpio. Y al instante, mi amigo, que Jesús hubo hablado, no fue con su mano cuando tocó que curó, porque es su palabra la que cura, porque es su palabra la que redime, porque es su palabra la que transforma, porque es su palabra la que libera. Cuando dijo su palabra, entonces, mi amigo, aquel hombre fue restaurado, fue sanado, fue liberado, fue transformado de una manera especial. Fui a visitar a Guillermo. Guillermo era mi amigo, mi compañero en el mundo oscuro. Te conté cómo fue mi vida. Pues Guillermo era mi compañero. Yo cuando me encontré con Jesús, porque Jesús vino a mi vida, como te conté, quise ayudar a mis amigos, pero ellos eran muy duros, incluyendo a este Guillermo del que te estoy hablando. Y día tras día que podía, iba a su casa a verlo y hablarle, pero él seguía en el mismo mundo, con su misma vida, hasta que empezó a sentir dolores, tosía. Y un día cuando fui a verlo, no estaba en la casa y su mamá me dice que estaba internado en el hospital. Y cuando voy a verlo al hospital, porque su madre no supo decirme lo que tenía, llego al cuarto piso del mismo hospital donde después una vez fui a ver a Eduardo. Y en uno de esos cuartos aislados estaba Guillermo. Y cuando entré allí, él me contó que le habían hecho estudios, radiografías, análisis de sangre, de orina. Estaban tratando de descubrir bien hasta dónde llegaba la gravedad de su enfermedad, porque él tenía una tuberculosis tremendamente profunda y avanzada, y que esos casos, por la rapidez en la que avanzó, solo se veían en pacientes que ya tuviesen desarrollado en su sistema el virus HIV positivo, convirtiéndose o convertido ya en síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estaba ante mí frente a otro posible paciente de SIDA y pensé, esta terrible enfermedad, este terrible virus que ha arrebatado la vida de tanta gente, ahora también me va a arrebatar la vida de un amigo. Entonces ahí mismo le dije, Guillermo, tenemos que estudiar la Biblia. Él estaba preocupadísimo por lo que tenía. El médico le había dicho que habían mandado sus pruebas de sangre al laboratorio, que iban a tardar unos días, pero que había un 98, 99% de posibilidad de que él esté infectado. Y él así lo creía y así lo entendía, porque se había inyectado con gente que estaba enferma del virus, porque había tenido contacto de la forma en la que se contagia con señoritas, con mujeres que tenían esta terrible enfermedad. Así que no era de extrañar para él que los resultados sean como él no quería, pero como el médico le había dicho que podían llegar a ser. Y yo insistía, Guillermo, deja de pensar en eso. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a conocer a Dios. Guillermo se burlaba, se reía porque no creía en Dios. Él decía que Dios era el invento de los débiles, que a mí me habían lavado la cabeza, el cerebro. Pero yo insistí tanto que al final, después de 3 horas de estar insistiéndole entre conversación y conversación, me dijo, está bien, mira, basta, no me insistas más. Vamos a estudiar la Biblia, está bien, pero conste que lo hago por 2 razones y quiero que te queden claras. La primera razón es porque si vas a venir a estudiar, vamos a juntarnos todos los días o las veces que vengas y no voy a estar solo, por lo menos voy a estar acompañado. Y segundo, vamos a hacerlo porque ya me tienes cansado, me tienes harto de tanto insistirme.
Y aunque él me dijo así, yo sonreí. Y no importa por cuál haya sido la razón que me permitía hacerlo, pero lo bueno era que íbamos a estudiar juntos la Biblia. Y empezamos a estudiar acerca de Dios, de la oración, de la Biblia. Y él a todo le encontraba una negativa, que la Biblia fue escrita por hombres, que se habían fumado algo para tener las visiones que habían tenido. Esas eran las cosas que él me decía. Que las señales de la venida de Jesús siempre habían existido, pero que antes, porque no habían tantas comunicaciones, no se sabían de las guerras, del hambre, los terremotos, de las pestes, etc. Cuando le dije que Jesús iba a venir en una nube, se me rió y me dijo: en una nube, cualquiera que se sube en una nube se cae. Te das cuenta que estás loco, estás mal, las cosas no funcionan así. Cuando le hablé del pecado y le conté de un ángel que se reveló en el cielo, que se terminó convirtiendo en el Satanás, que nos tienta y que nos hace daño, que es el causante de esas cosas negativas que hay en el mundo, él me miró y me dijo: eso no es así, eso es mentira, Satanás es el invento de los religiosos que se equivocan con tanta frecuencia y que necesitan a alguien a quien echarle la culpa. Y aunque tenía algo de lógica sus argumentos, porque es cierto, a veces los que siguen a Dios o dicen seguir a Dios y cometen errores y no se hacen cargo de los errores que cometen, echándole la culpa a otros, pueden hacer creer que las cosas son así. Pero yo estaba intentando que él descubra a un Dios que podía ayudarlo en ese momento de dificultad. Y entonces llegamos al estudio donde hablábamos de la salvación y del perdón de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y por primera vez lo vi a Guillermo ponerse nervioso. Lo vi a Guillermo no tener respuestas. O mejor dicho, no tener contraindicaciones. Rechazar ese mensaje. No lo vi rechazar ese mensaje. Lo vi al contrario, ser estremecido por esa palabra que empezó a tocar su corazón. Y por un momento dado me miró y me dijo: ¿sabes qué? A cualquiera Dios puede perdonar, a mí Dios no me puede perdonar. Yo no solo he sido un consumidor de drogas, he sido vendedor, he sido un ladrón, he sido un delincuente con todas las letras. A mí Dios no me puede perdonar. Por lo menos ya con eso que me decía, me dejaba entrever que no cuestionaba la existencia de Dios. Yo lo dejé hablar y después que se desahogó diciéndome lo que sentía, le dije: mira, no solamente estoy seguro de que Dios te puede perdonar, sino que estoy convencido de que te quiere perdonar. Por eso estoy aquí. Porque Él me trajo para decirte eso. Así que, Guillermo, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a orar. Y hasta ese día nunca había querido orar conmigo, pero esa vez aceptó hacerlo. Nos arrodillamos frente a una ventana en aquel cuarto piso mientras veíamos el sol ocultarse. Era un día viernes de tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Oramos con los ojos abiertos, los dos. Yo no me acuerdo de mi oración, pero me acuerdo sí de gran parte de la oración de Guillermo. Resumiendo, él dijo algo así. Es argentino. Esto pasó en Argentina. Él dijo: che, Dios, si estás ahí, escúchame. Julito me dijo que vos me podés perdonar. Si me podés perdonar, perdoname. Chau. Esa fue su oración. Rarísima. ¿La habrá escuchado el Señor? No hay palabra que salga de nuestra boca que el Señor no preste atención. No tenemos que saber decir lo que dicen los religiosos que ya conocen algunas palabras estereotipadas. Oh Padre bendito, santo, inmaculado, Dios de portentos y maravillas. No, para que Él nos oiga. Solo necesitamos abrir el corazón y antes que nuestra palabra esté en la boca, ya el Señor te está escuchando y está respondiendo, porque está tan lejos tuyo como a una oración de distancia. Así que, mi amigo, yo me fui aquella noche pensando en mi amigo que había sido de alguna forma tocado por la palabra,
pero que estaba muy mal porque llevaba 3 días sin comer nada por los medicamentos que le daban, por la angustia que sentía. Tanto que la mamá le traía postres, flanes, cakes de los más ricos, y como él no los comía, yo le ayudaba. Y llegaba siempre o a la hora del almuerzo o después, y como a él le sobraba toda la comida, yo aprovechaba y comía aquello que él no comía. Así que al otro día, sábado, al mediodía, fui a verlo para seguir ayudándolo. Y cuando llego me encuentro a Guillermo que está comiendo un plato de pastas, ravioles, con una salsa impresionante. Y está rozagante, contento. Con una sonrisa me miró y me dice: Julito, qué bueno que viniste, tengo que contarte. Y yo le dije: Guillermo, estás mejor, te ves bien. Y me dice: ni te imaginas, estoy y me siento tan bien que no ves que hasta hambre tengo. Y yo dije: sí, ya me di cuenta. Yo me había ido sin comer, pensando que iba a ayudarlo otra vez. Yo lo quería ayudar a él como lo había hecho todas las otras veces, cuando él no podía comer, pero ahí estaba él comiendo su plato de ravioles con tanto gusto. Y me dice: Julito, siéntate. Y yo me senté. Y me dice: anoche, después que te fuiste, tomé la hojita esa que estudiamos, mirando del otro lado, en una serie de estudios bíblicos que se llama La Fe de Jesús. Y si tú quieres recibirlos, escribe al mail que sale siempre aquí en pantalla, y puedes recibir esa serie de estudios bíblicos que te puede enseñar muchísimo acerca de Dios. Bueno, Guillermo me dijo que miró del otro lado de la hoja, donde tenía muchos textos bíblicos que reafirmaban lo que habíamos estudiado. Y me dice: tardé un montón buscando lugar tras lugar, pero sentía que cada vez que leía Dios me hablaba al corazón, me hablaba en lo profundo. Y en un momento dado ya no pude aguantar más y caí de rodillas frente aquí a la cama. Con lágrimas en los ojos me contaba Guillermo: le entregué mi vida al Señor y sentí de tal manera que Él me perdonaba, que la opresión que sentía en el pecho desapareció como si una mano la quitara de adentro. Y mira cómo me siento diferente, hasta con hambre estoy, y desde anoche, porque anoche también me comí la comida que me trajo la enfermera. Yo sé que Dios está haciendo algo en mi vida. Yo me alegré muchísimo por Guillermo. Me fui a casa después de haber estudiado con él otro de los estudios. Al otro día no pude ir, era domingo. Tenía una actividad ya programada, pero el lunes llegué. Y llegué después del mediodía, ya no iba a ir a comer porque ya sé que él estaba ahora aprovechando lo que la madre le traía y en el hospital le daban. Así que llegué como a las 3 de la tarde y él estaba contento. Su mamá y su papá, que estaban separados, allí estaban los dos también contentos. Y me contaron que esa mañana desde temprano le hicieron estudios, y el médico, cuando vio los estudios, se acercó a Guillermo y le dijo: yo no sé qué ha pasado contigo, muchacho, porque ese agujero que había en tu pulmón ha desaparecido totalmente. Tu tuberculosis desapareció. No tienes nada. Estás sano. Las pruebas que mandamos de sangre al laboratorio con un 98% de probabilidades en contra se revirtieron a tu favor y todos los resultados dieron negativos. No tienes nada. Así que esperamos mañana ya darte el alta. Y ahora ellos me estaban contando eso con alegría. Y después que los padres se fueron y quedamos Guillermo y yo solos, él me dice: Julio, ¿te das cuenta lo que ha pasado aquí? Y yo dije: sí, claro, el Señor te sanó de tuberculosis, porque Dios tiene poder para sanar. Te sanó de ese mal. Y Guillermo me dice: no, Julio, no. Entiéndelo bien. Dios no solo me sanó de tuberculosis. Dios puso su mano y me sanó del SIDA. Porque si yo no estoy contagiado, no es porque no haya tenido razones de más, porque más de una vez, muchas más, yo estuve en contacto directo con aquellos que hoy ya no están y que murieron por esa enfermedad.
Si yo no tengo nada es porque hay un Dios de poder que es capaz de sanarnos y levantarnos aún hasta de ese terrible virus mortal. Y sabes una cosa, esta historia que te estoy contando pasó ya hace 30 años. Durante los primeros 15 años, todos los años, Guillermo se hacía 2 y hasta 3 análisis para ver si en algún momento algo pasaba, pero no. Hoy Guillermo sigue sirviendo al Señor. Hoy Guillermo tiene 2 hijas maravillosas. Hoy Guillermo mira al futuro con esperanza, porque conoció, porque descubrió que hay un Dios que toca y que su palabra sana. Por eso, mi amigo, por eso, mi amiga, estoy totalmente convencido de que no tenemos nada que temer, de que tú puedes poner tus manos en las manos del Señor. Tú puedes poner tus pies en las huellas del Señor. Tú puedes poner tu vida en sus brazos de amor y Él se va a encargar. Porque te estoy hablando de un Dios que es capaz de hacer que tú y yo podamos ser restaurados, levantados, perdonados, sanados, liberados, transformados. Porque este Dios es capaz de hacer que lo imposible sea posible hoy, en este tiempo en el que vivimos. Ven tal como estás. Ven, no tardes más. Ven tal como estás. Ven a Él, a sus pies, a vivir por siempre. Ven tal como estás. Ven, no tardes más. Ven tal como estás. Ven a Él, a sus pies, a vivir por siempre. Hay vida eterna y esperanza en Él. Toma de la fuente y nunca tendrás sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él correrán ríos de agua viva. Ven a Él, a sus pies, a vivir por siempre. Hay vida eterna y esperanza en Él. Toma de la fuente
tal como estás. Ven, no tardes más. Deja tu vida entonces en las manos de Dios. Si quieres tomar la decisión de entregar tu corazón a Él, escribe a este email que aparece aquí y dilo. O escribe allí en el Facebook, o escribe allí en donde estés mirando, si tienes la oportunidad de escribir. Pero lo mejor sería que escribas a este email diciendo: yo quiero que oren por mí, yo quiero darle una oportunidad a Dios en mi vida, yo quiero aprender más de la Biblia, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero que Él obre en mi vida. Y yo te aseguro que tanto este servidor como el equipo que está trabajando en este programa o en esta iniciativa, habremos de estar orando por ti. Y estoy seguro que el Señor se va a encargar de ti desde ahora hasta siempre. Dios te bendiga.